Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso básico de inglés para hispanoparlantes. Vamos a continuar en el día de hoy con nuestra lección 227, Lesson 227. Y el tema que estamos tratando es pronunciación de las vocales. Es un tema de vital importancia para poder nosotros hacernos entender por la correcta pronunciación de las vocales que van en las palabras. Como el inglés es un idioma no fonético, esto quiere decir que de las 5 vocales que tiene, igual que el español, estas de inglés tienen 15 sonidos diferentes. Por lo tanto, es muy sutil la diferencia de un sonido con otro, y ese tipo de sonidos no los tenemos nosotros en español. Como siempre, me remito al cuadro inicial que tenemos que manejar bien, conocerlo de memoria, dominarlo. Y es este que está frente a nosotros, se llama sonidos largos. Hay sonidos largos y sonidos cortos, ¿cierto? También lo llaman a este sonidos abiertos. Los sonidos largos es el nombre que tiene cada vocal. Entonces es nombre propio y a la vez también sonido largo. Por ejemplo, la A se llama EI, como está aquí en rojo, EI. Ese es el nombre y el sonido largo. La E, la segunda letra, la segunda vocal, es I. Su sonido es I, I. Y así se llama I, suena I. El tercero, que para nosotros en español es la I, en inglés es I. Aquí está en rojo el sonido I. Luego viene la vocal O, que se llama y suena OU, con una O, U, OU. Finalmente, la U nuestra, en inglés es IU, como que tuviera una I antes, IU, así se llama y así suena en su sonido largo, IU, IU. Entonces tenemos EI, I, O, U. Para recordar las 3 primeras, les tengo aquí, les he colocado una mnemotecnia, o sea, una forma de recordar. Ley, si, hay, como que si la ley existe, ¿cierto? Ley, si, hay. Es para recordar ley, si, hay. O sea, ei, I, hay, las 3 primeras. Muy bien, vamos entonces a continuar con nuestra lección 227, que estamos viendo una serie de palabras donde van estas vocales. Y hemos dicho una reglita muy importante, dice, cuando en una palabra hay 2 vocales, la primera suena larga. ¿Qué quiere decir que suena larga? Que suena como ella se llama. ¿Cómo se llama la primera aquí? Ei, ei. Y la última vocal no suena, es muda. O sea, la E en inglés es muda en el 99% de los casos, ¿no? O sea, se puede decir que la E final no suena. Entonces esta palabra sería veis, con V labiodental, v, veis, que traduce jarrón o florero. Miren ustedes que, por ejemplo, aunque no es el tema, pero tomemos la consonante V. Si nosotros no la pronunciamos así, con los dientes superiores, tocando los labios inferiores y vibrando, nos va a resultar otra consonante. Esta es V. Y la otra que llamamos nosotros V labial o V larga es B, B, solamente labios, B, B. Y esta es V, V. Ya vimos la diferencia. Palabra veis, jarrón o florero. Y siempre con un ejemplo, siempre con una oración, una frase, para que podamos practicar la palabra y aprender nuevas palabras. ¿Cuál sería la oración? Ben, es un nombre propio, Ben went to find a vase for the flowers. Repito, Ben went to find a vase for the flowers. Eso traduce, Ben fue a encontrar un jarrón para las flores. Fue
¿Cuáles fue? La palabra went. ¿Es el pasado de qué verbo? Del verbo to go. Miren ustedes, el verbo go es ir. Su pasado es went. Went. Y su participio pasado es gone. Gone. Aquí están las tres formas del verbo. Go, went, gone. Ir fue ido. Ido, o sea, se ha ido, ¿no? Por ejemplo. Ben went, Ben fue, to find, a encontrar, a vase, un jarrón o un florero, for, para, the flowers, las flores. Sigamos con otro ejemplo. La palabra wake, wake. Miren ustedes que tiene dos vocales y la regla dice, una palabra con dos vocales, la primera suena larga. ¿Cuál es la primera? La A. Esta se pronuncia A. Así empieza el abecedario. A, B, C. Traduce wake, despertar. Traduce despertar, ¿no? Y les traigo un ejemplo. Una oración que dice, she wakes at 7 o'clock in the morning. Repito, she wakes at 7 o'clock in the morning. Traduce, ella se despierta a las 7 en punto en la mañana, o de la mañana en español, ¿cierto? She es ella, she. Recordemos que SH es sh. Cuando veamos estas dos letras, la S y la H, son, haga de cuenta que ponemos el dedo en la boca para mandar a callar a alguien o a hacer silencio. Esa es la pronunciación. She, ella, wakes, se despierta, wakes, despierta con la, acuérdense que aquí estamos trabajando con esta, la primera vocal, A, she wakes, a las 7 o'clock, en punto, in the morning, en la mañana, in the morning, morning es mañana. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo, otra palabra donde estamos trabajando la primera vocal que suena sonido largo y es waste, waste. Frenamos en la T, waste, ya la final no se pronuncia, es muerta, esa E es muda, no suena. Y esta primera, A, waste, waste, traduce desechos o traduce como sustantivo desechos, como verbo desperdiciar, ¿no? Es como desperdiciar el tiempo. Así dice la mamá al niño, don't waste your time, no desperdicies tu tiempo, no pierdas tu tiempo, ¿no? Desperdiciar o perder, waste. Y así lo waste es los desechos, lo que es la basura, waste. Bueno, veamos un ejemplo donde vamos a aplicar con una oración esta palabra. Este ejemplo es el siguiente. Europeans do not like to waste paper. Repito, Europeans do not like to waste paper. Traduce, a los europeos no les gusta desperdiciar papel, paper, papel. Esta palabra es Europeans, Europeans, y tiene el acento en la E. Recuerden que yo utilizo una rayita debajo de la vocal que lleva el acento. Europe, está el acento ahí en esa E, ¿no? Europeans, ¿cierto? Europeans do not like, a los europeos, do not like, no les gusta, do not like, no les gusta, to waste, desperdiciar, paper, el papel. No les gusta desperdiciar papel. Ahí aplicamos waste. Y también aplicamos paper. En la palabra paper hay dos vocales. La primera suena con sonido largo, A, paper. Seguimos. Wave. Wave es ola. Una ola del mar, por ejemplo, es una wave, una ola, waves. Y también traduce saludar.
Cuando ustedes ven una reina de belleza, una persona que va en una carroza y va continuamente waving, o sea, saludando con la mano, waving, hace este movimiento, wave. O cuando uno va a despedirse de una persona, bye bye, ese es waving, waving, ¿no? Es saludar o despedirse, mover la mano, mejor dicho, de lado a lado. Para wave, vamos a ver un ejemplo que dice así: The ocean waves rocked the boat. The ocean waves rocked the boat. Las olas del océano mecen o mecieron en pasado, mecían o mecieron el bote, the boat, el bote, la embarcación. The ocean, el océano. Debajo de la O les puse una rayita para indicar que ahí va el acento. Ocean. En español va en la E. Océano, océano. En inglés en la O. Ocean, ocean, ¿no? The. ¿Y por qué se dice the? Porque la palabra, la letra que sigue es una vocal. The ocean, sonido de vocal. O, O. The ocean waves, ahí está. Waves lleva la primera vocal larga. Waves, A. The ocean waves rocked, es el verbo mecer, rock, rock, mecer, moverse, ¿cierto? Y pasado, rocked, rocked, esa ed sonaría como una T, rocked, rocked, mecía. Las olas del océano mecieron o mecían the boat, el bote, ¿cierto? Está en pasado porque termina en ed. Verbos regulares forman su pasado y su participio pasado agregando ed. Por ejemplo, ¿el verbo cuál es? Se lo voy a resaltar. Rock. Rock es mecer, simplemente rock. De ahí viene rock and roll, o sea, moverse, mecerse, es un baile, ¿no? Rock and roll, rock and roll. Rock es mecer, pues también es roca, mecer, y el pasado, rocked, meció o mecía, ¿no? Las olas mecían el boat, el bote. Y la última palabra que vamos a ver como ejemplo en las palabras que tienen dos vocales, ¿cierto? En este caso, solo la primera suena larga. Una palabra que tiene dos vocales, solo la primera suena larga. Whale, 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 la E final no suena, esta no suena, es muda. Whale traduce ballena, whale. Y tenemos una oración sencilla que dice whales, ya en plural, no olvidemos la S final, whales live in the ocean. Whales live in the ocean. Las ballenas viven en el océano. Whales live in the ocean. Ocean. Muy bien. Ahí terminamos una serie de palabras, bastantes las que trajimos como ejemplo, con sus respectivas oraciones. Y ahí terminamos las palabras, no todas, por supuesto, pero como las más usuales, ¿no? Pero resulta que el inglés está lleno de excepciones a la regla. Y resulta que aquí vienen unas palabras, un poco también algunas de ellas, no tanto como las que vimos anteriormente, pero sí unas cuantas excepciones. Aquí están. Tenemos 6 palabras como excepciones. Hay aquí algunas excepciones. O sea, estas palabras que ustedes ven en color verde, estas que estoy aquí resaltando, todas estas palabras de la izquierda, tienen 2 vocales. Pero resulta que aquí no aplica la regla de que una palabra con 2 vocales, la primera suena larga. No, excepción, o sea, se sale de la regla. Y la primera es care, care. Mire que aquí les coloco la pronunciación escrita, care. Ustedes no tienen que mirar ahí y ven la pronunciación. Se pronuncia care, care. ¿Cómo debía ser? Care, ¿cierto? Porque son 2 vocales en una palabra, la primera suena larga. No es así por ser excepción. Care, care. Traduce preocuparse o importar. Muy usual esa palabra. Suelen decir las personas
que hablan el inglés, cuando están hablando este idioma, I don't care, I don't care, I don't care, no me interesa, no me importa, importar, no me importa, I don't care, no me importa, o preocuparse, tener cuidado, preocuparse. Se usa también para despedirse. Usted se va a despedir de una persona y le dice, take care, toma cuidado, ¿no? O sea, en español, cuídate, cuídate. Take care, es una expresión, take care, cuídate. O la otra expresión que les dije, I don't care, no me importa, no me interesa. Veamos entonces el ejemplo que traemos para care, como excepción, ¿no? I care about the issue of global warming. Repito, I care about the issue of global warming. Me importa o me preocupo acerca del tema del calentamiento global. Se llama global warming, calentamiento global, un término muy moderno, ¿no? Veamos palabra por palabra. I care, yo tengo cuidado, yo me preocupo, me importa, me interesa, me preocupo. About, acerca de. The issue, el tema, acerca del asunto, del tema. Of the global warming, calentamiento global. Recordemos que en inglés siempre va el adjetivo antes. ¿Cuál es el adjetivo? Global, o sea, global. ¿Cuál es el sustantivo? Warming, calentamiento. Warming es un sustantivo. Aunque termina en ing, es un sustantivo. Global warming, calentamiento global. Otra excepción, la palabra dare. ¿Cómo debía ser? Dare, pero no es así, es dare. Es atreverse a hacer algo, osar. Una persona que osa, que es osada, ¿cierto? Que osa hacer algo, que se atreve a hacer algo. Dare. Veamos un ejemplo para esta palabrita. Nobody dared, pasado, termina en ed. Nobody dared to ride on the ghost train. Repito, nobody dared to ride on the ghost train. A nadie le interesa montar en el tren fantasma. A nadie le interesa montar en el tren fantasma. O sea, viajar en el tren fantasma, ¿cierto? Es una frase. Veamos palabra por palabra. Nobody. Nobody es no cuerpo, o sea, nadie. A nadie. Nadie o a nadie. Nobody, a nadie. Dared, le interesó. A nadie le interesó, está en pasado. Dare, porque el verbo aquí está en presente. Mírenlo aquí. Se lo resalto en presente. Traduce atreverse. Y ya, con la D final, agrega ed, pero como termina E, solamente la D le agregamos. Dared. Dared es se atrevió. Nadie se atrevió, ¿cierto? Atreverse. To ride, a montar. Ride a horse, montar a caballo. Ride bicycle, montar en bicicleta. Ride a train, montar en tren. Entonces, nobody dared to ride, nadie se atrevió a montar, viajar, ride, montar, and en the ghost train, el tren fantasma. Ghost, y es el nombre de una película muy famosa, ¿cierto? The Ghost, el fantasma. The Ghost Train, train es el fantasma. The Ghost Train, ¿cierto? Vamos con otra. Fair. Estamos hablando de excepciones, por eso las coloco en color verde. Fair, ¿no? Es una tarifa, un precio, un pasaje. ¿Cómo debía ser? Fair, pero no es eso. Fair. Tarifa, precio, pasaje, ¿cierto? Y traemos un ejemplo. Kyle paid his fare and got out of the taxi. Kyle paid his fare and got out of the taxi. Kyle es un nombre propio, ¿no?
dice, Kyle pagó su pasaje y se bajó del taxi. Salió del taxi, ¿cierto? Se bajó del taxi. Veamos aquí cuál es palabra por palabra. Kyle es un nombre propio. Paid, el pasado de pagar, ¿cierto? ¿Cómo es el presente de pagar? Mire, el verbo pagar es así. Pay, con Y, pay, ¿cierto? Pay. Y el pasado es paid, ¿cierto? Paid. El pasado es paid. Y es pagar, pagó, ¿ya? Bueno, Kyle pagó his fare, su pasaje, ¿cierto? Como ese his nos indica que es masculino, por lo tanto Kyle es un nombre masculino, ¿no? No es femenino. ¿Cómo sabemos? Por este pronombre, por este adjetivo posesivo que está antes del sustantivo fare. Fare es pasaje. Recuerde que el adjetivo posesivo siempre va antes de un sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo aquí? El que tengo resaltado. Fare, pasaje. His, su. His fare, su pasaje. And, y, got out. El verbo got out es bajarse, salir, bajar. Salir de taxi, el taxi. Que él pagó su pasaje y se bajó del taxi, salió del taxi. Otro, hare. Hare es liebre y también es correr. Vamos a usarlo aquí como correr, como verbo. Hare. Se usa también run. Run es el que más se usa. Correr es run. Pero también se usa hare. Y tenemos un ejemplo para ese hare y es I saw you herring. I saw you herring. ¿Está en qué? En gerundio. I saw you herring. I saw you herring down. I saw you herring down the street this morning. Te vi corriendo, o sea, calle abajo, corriendo abajo la calle esta mañana. Corriendo abajo. ¿Qué es herring down? Corriendo abajo. Down es abajo, o sea, lo que llamamos nosotros herring down the street. Calle abajo. Te vi corriendo down the street. Down the street es calle abajo. Y herring es corriendo. I saw you herring. Te vi corriendo. Down the street. Calle abajo. O sea, abajo de la calle. This morning. ¿Cuándo? Esta mañana. This morning. Otro, rare. Rare es raro o poco cocinado también cuando se refiere a alimentación, a las carnes sobre todo, ¿no? Rare. Rare es raro, poco cocinado. La gente que come carne va a un restaurante y le preguntan cuando ordena carne cómo la quiere, cómo quiere que se la cocinen, que se la preparen. Y mucha gente dice rare, me gusta rare, o sea, poco cocinada, o sea, medio cruda, ¿cierto? Rare es poco cocinada, ¿cierto? Y también traduce algo raro, vamos a utilizarla como raro, extraño. Y el ejemplo es, eclipses are rare. ¿Cómo debía ser la palabra? Debía ser rare, pero no es una excepción. Grabémoslo como excepción. Las excepciones hay que aprenderlas de memoria. Eclipses are rare. Los eclipses son raros, rare. Una última palabra, para terminar estos ejemplos de excepciones, es have. Have. Have es el verbo segundo en importancia. El primero es el verbo be, to be, ser o estar. Segundo verbo, el que tengo resaltado, have, haber o tener, tener. Y el último, el tercer verbo en importancia es to do, hacer, to do. Vamos con este verbo have, se pronuncia have, traduce tener o haber, ¿no? Segundo verbo en importancia. Y el ejemplo que tenemos aquí es I have a big house and 2 cars. I have a big house and 2 cars. Yo tengo una casa grande y 2 carros. Ese está afortunado, ¿verdad? Tengo una casa grande y 2 carros. Veámosla una por una. I have, yo tengo. I have, yo tengo. Acuérdense que es tener. También podría ser haber. Yo he.
pero aquí es tener. I have. Yo tengo a big house, una casa grande, ¿cierto? Big house. House, sustantivo. Big, adjetivo, siempre antes del sustantivo. Big house. En inglés dirían grande casa. En español decimos casa grande. Primero, casa. Casa grande. And, y, two cars. Two cars. Dos carros. I have a big house and two cars. Tengo una casa grande y dos carros. Con esto terminamos entonces lo que es el tema de pronunciación de las vocales en la primera, que va a sonar A, sonido propio. Yo los invito para un nuevo programa de Let's Study English. Estudiemos inglés. Por ahora, bye bye.